Con esta primera clase que vieron ahora del hombre original, ahora podemos entender cuál es el trabajo de la iglesia. Con este mensaje ahora podemos entender claramente qué es lo que hay que restaurar. ¿Entendemos? Porque sabemos que todo esto hermoso que vemos aquí se perdió. ¿Estamos aquí? Todo esto hermoso que tenían Adán y Eva lo perdieron. Diga conmigo, lo perdieron. Todo esto, trabajaron ellos para recibirlo. Oraron 40 días, ayunaron 40 días para recibir toda esta bendición. Se ganaron todo lo que tenían. Se lo ganaron. Lo recibieron por gracia. Lo recibieron por gracia. ¿Estamos aquí? Y ellos lo tenían todo, pero así como lo recibieron todo, ellos lo perdieron. Diga conmigo, lo perdieron. Lo perdieron. ¿Cuándo lo perdieron todo? Cuando ellos rompieron el pacto. ¿Sí? Cuando ellos traspasan el pacto, se salen del pacto que Dios les entregó en Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué hay ahí? Palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. El pacto de Dios con Adán y Eva está acá. Palabra. El pacto de Dios con la iglesia, ¿en dónde está? En la palabra. Pero sabemos que más que comer un fruto prohibido, si fue una manzana, una fresa, un durazno, una uva, si nosotros no entendemos como iglesia qué fue en realidad lo que pasó, que es comer el fruto prohibido. Recibieron la clase, yo no estuve acá, a donde pudo hablar mi apóstol. Ellos se salieron de la palabra. ¿Estamos aquí? ¿Qué es romper el pacto? ¿Qué es romper el compromiso con Dios? ¿Qué es romper el compromiso con Dios? Salirse de la palabra escrita. En ese tiempo era la palabra hablada. ¿Estamos acá? ¿Cuántos se refieren? Ellos se salieron de la palabra. Diga conmigo, comer un fruto prohibido es salirse de la palabra. Más que comer un fruto, era que ellos se salieron. Yo les digo, el día que ustedes se salgan de lo que yo les digo y de mi palabra, ese día se va a morir. ¿Qué es comer el fruto prohibido? Salirse de la palabra. Repito, quiero ser claro con esto porque voy a ser muy breve para enseñar, pero quiero que se entienda. Quiero conectarme con lo que ya les habló ahorita mi apóstol Raúl. Vimos al hombre original, les predicó, les dio el mensaje del hombre original. Ya con esto entendemos qué es lo que tenemos que restaurar como iglesia. ¿Qué perdió Adán y Eva? Perdieron la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Cuándo ellos pierden todo esto? Cuando ellos rompen el pacto. ¿Qué es romper el pacto? Repito, salirse de la palabra. ¿Se entiende? Ellos se salieron de la palabra. Entonces, al salirse de la palabra, ellos perdieron la imagen de Dios. ¿Estamos aquí? ¿Qué perdieron? Se va la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Quién se fue de ellos? Cristo. Y como Cristo dice que tiene que estar toda la deidad, ¿quién está ahí? Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Entonces quiere decir que ahí ese Cristo de Adán y Eva, ¿quién se fue? Padre, el Santo Hijo y el Santo Espíritu de Dios. ¿Estamos acá? Y como los atributos que estaban en Adán y Eva, presta atención, la eternidad, el gobierno, la autoridad, la santidad, al irse Cristo, al irse la Trinidad de Adán y Eva, y no es que Dios se fue de
¿Estamos allá? Entonces, como esto no era de ellos, era de Dios, es Dios en el hombre, entonces se fue la justicia, se fue la verdadera santidad, el hombre se corrompió, se fue la verdad, se fue la eternidad en el hombre. Ahora sí tiene eternidad, pero vino la ruina. Ya no hay una eternidad limpia en el hombre, sino que se corrompe. ¿Estamos acá? Tenía una eternidad gloriosa, se corrompió eso, perdió el gobierno y se volvió esclavo. Perdió la sabiduría, porque la sabiduría es Cristo. Se fue el verdadero conocimiento y se contaminó. Perdió la identidad de hijo de Dios. ¿Estamos aquí? Perdió la autoridad y se convirtió en esclavo. Perdió el poder. Todo esto se fue de quién? Del hombre. Lo había recibido por gracia. Y todo esto lo perdió. ¿Cuándo? Cuando él rompe su compromiso con Dios, cuando él se sale de la palabra. Porque recuerden que no tan solamente es una palabra, era que es Dios. Que dice Juan 1:1 que la palabra es Dios y que esa palabra se hizo carne. ¿De quién habla? De Cristo. Y que por él todas las cosas fueron hechas. Entonces, miramos que Adán y Eva perdieron la imagen de Dios, a Cristo. Perdieron la comunión con Dios, ya lo borré. Ellos tenían comunión con Dios. Vieron en la conferencia pasada que no solo tenían oración, tenían comunión. Hay gente que puede tener oración, pero no tienen comunión. Y perdieron la bendición. ¿Qué quiere decir? Perdieron el poder de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cómo es que el hombre, vamos a ver ahora, que Adán y Eva pierden todo esto? Es el tema que vamos a ver ahora. Vimos que ellos rompen el pacto, se salen de la palabra y pierden toda la bendición. Y el hombre que estaba lleno de bendición, que estaba lleno de poder, que estaba lleno de gloria, que era creado a imagen y semejanza de Dios, que lo tenía todo, ahora no tenía nada. Ya con este panorama podemos entender como pastores, como predicadores, qué es lo que la iglesia, por qué la iglesia fue establecida en la tierra, para levantar a los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo ocurrió esto? Vamos a ver ahora el problema fundamental. Escriba. Tema 2, problema fundamental. Problema fundamental. Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Si lo puede leer, pastor Gustavo. Génesis, como el apóstol que lo tenga. Génesis 3, del 1 al 6. Escriban la cita y escuchen. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: aunque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el hombre respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Perfecto. ¿Cierto? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí miramos cómo comienza el problema fundamental. Génesis 3, del 1 al 7 que leyó mi apóstol Raúl, miramos cómo comienza el problema de la humanidad. Cómo fue que Adán y Eva perdieron todo lo que tenían. Aquí vamos a ver hoy
Y el ser humano estaba lleno de bendición porque tenía a Cristo. ¿A quién tenía? A Cristo. Pero el hombre lo pierde todo. Adán y Eva perdieron todo. ¿Cómo fue que lo perdieron? En realidad es porque ellos eran malos. En realidad es porque ellos en realidad de sí mismos salió algo para hacer eso, o fueron influenciados. ¿Cómo es que ellos pierden esto? Los pastores de la iglesia hemos leído Génesis y entendemos que entró en operación la serpiente antigua. ¿Estamos acá? Y miramos, hermanos, en la palabra de Dios que ellos entraron en un problema tremendo, un problema que hasta hoy se ha trasladado a toda la humanidad. ¿Estamos aquí? Y vamos a ver el problema fundamental y el problema que vino sobre Adán y Eva y que se regó a toda la humanidad es el diablo. Escriba ahí, diablo. Y vamos a ver estos tres problemas fundamentales que tomaron la raíz que estaba tomada por Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu en el hombre, ahora fue tomada por el diablo. Diga conmigo, el diablo. El diablo al engañar a Adán y Eva, porque dice la palabra de Dios en Juan 8:44, escriba la cita, Juan 8:44. Si alguien lo puede ver, San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Por qué es qué? Mentiroso y padre de qué? De la mentira. El diablo se acerca a Eva, digamos, leyó la cita bíblica del apóstol Raúl en Génesis 3 y empieza una conversación con Eva. ¿Cuántos están aquí? Y cuando comienza a conversar Eva con la serpiente antigua dijo palabras que Dios dijo, ¿sí o no? Pero también dijo palabras que Dios no dijo, ¿sí? Entonces el diablo le dijo con que Dios dijo que el día que no coman de los árboles. Dios nunca le dijo eso. Dios dijo, de todos los árboles podemos comer, le contesta Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debemos de comer, porque el día que le comamos ciertamente morirás. Entonces primeramente el diablo entra en una plática con Eva, citando palabras bíblicas, palabras de Dios en ese tiempo. ¿Estamos acá? Pero las diversa y mete Satanás una mentira y con que Dios dijo esto. Dios nunca había dicho eso. Dios no dijo no coman de ningún árbol. ¿Estamos aquí? Dijo, de todo pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí hay una mentira. Y entonces Satanás mete el segundo proyectil a Eva y le dice, porque Eva dijo, Dios dijo que el día que comamos de él moriremos. ¿Y qué le dijo Satanás? No se morirán. ¿Qué les estaba diciendo Satanás? Estaba Satanás diciéndole a Adán y Eva que Dios estaba mintiendo. ¿Sí o no? Que no se iban a qué? A morir. Entonces miramos, hermanos, la consecuencia sigue más adelante. El diablo logra su propósito. Quiero que escribamos aquí las tres cosas. El diablo logra engañarlos y les introduce el pecado. Escribe el pecado. ¿Les introduce qué? El pecado. Escriba los tres puntos. 1, diablo. 2, pecado. Y al introducirles el pecado, porque ellos le creen al diablo, al salirse de la palabra, al comer el fruto prohibido, ellos quedan separados de Dios. Y hubo una separación. Escriba ahí, separación. ¿Hubo una qué? Separación. Entonces quiero ver este mensaje
de estos tres puntos claros, dígame usted, ¿quién puede ser feliz con estas raíces? Nadie. Pues estas son las raíces que tomaron Adán y Eva desde el momento en que ellos rompen el pacto con Dios, se salen de la palabra. ¿Sí? Pero ¿cómo fue que Satanás logra esto? Dice la palabra de Dios que Satanás engaña. ¿Qué hace Satanás? Engaña. Dice la Biblia que es padre de mentira y que es homicida. ¿Sí o no? Entonces, miramos aquí algo claro. ¿Qué es engañar? Es que Satanás hace trampas. ¿Hace qué? Trampas. Ocupa trampas y ocupó el engaño para derribar al hombre que Dios había establecido en el huerto de Edén. Y lo logró. Logró engañar a Adán y a Eva. La Biblia declara que Eva come el fruto prohibido y que le da a su marido. ¿Estamos acá? Y todos pensamos que pasó un largo tiempo para que ellos, o para que Adán comiera el fruto prohibido. Pero la Biblia dice, ahí en Génesis, ¿cómo dice el apóstol? ¿Lo puede leer una vez más? En Génesis 3, versículo 4 al 6. El 6. Génesis 3, 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como bien. Y dice la palabra en un lenguaje sencillo, la mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba, y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba aquí con ella, y también comió. ¿Verdad que rompe el panorama? Siempre se inculpa si tuvo la culpa Eva, porque Eva lo hizo, pero la Biblia dice que Adán estaba ahí. Yo pregunto, ¿quién tuvo la culpa? ¿Adán, Eva o el diablo? Si no hubiera habido diablo ahí, ellos no hubieran pecado. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de todas las maldiciones que entraron a la tierra? ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces, quiere decir que Adán y Eva fueron las víctimas. ¿Estamos acá? En México salió un video donde dicen víctima. No sé si te cayó. Entonces, el culpable, ¿quién es? De todas las desdichas. Y la gente se sigue a una iglesia, sigue discutiendo, mira el calor que enfrentamos por culpa de Adán y Eva. Pero hay un culpable de todas las maldiciones que entraron a la tierra. Si no hubiera habido diablo, Adán y Eva jamás hubieran pecado. ¿Estamos aquí? Y nosotros tenemos que entender esto como iglesia, como pastores, incluso cuando algún discípulo se equivoca. ¿Estamos acá? Porque hay una influencia. Desde el principio miramos que el diablo operó contra Adán y Eva, y dice la Biblia que sigue operando en 1 Corintios 11:3. ¿Alguien puede leer la cita? Mira, un segundo. Segunda de Corintios 11:3. ¿Cómo dice? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces Corintios revela, el apóstol
cuando le llega la revelación de lo ocurrido en el huerto del Edén a través de las Escrituras, y él dice que Satanás engañó a Adán y a Eva. Y habla de la operación que Satanás busca seguir haciendo, porque el poder de Satanás está en la mentira. ¿Estamos acá? Está en el engaño. ¿Qué ocupó Satanás? ¿Qué algo ocupó para derribar al hombre? ¿Qué ocupó? El engaño. Dice la palabra de Dios que es el padre del engaño, de la mentira, de la trampa. ¿Estamos aquí? Y logró atrapar a Adán y a Eva y los derribó, los engañó, los esclavizó. ¿Qué hizo Satanás? ¿Qué logró Satanás con eso, hermano? Los sacó de la bendición. La felicidad que estaba en Adán y Eva se convirtió en felicidad. ¿Estamos aquí? Nadie puede ser feliz sin Dios. Nadie. Porque cuando Satanás logra engañar a Adán y Eva y logra que ellos rompan el compromiso con Dios, salgan del pacto, logra que se salgan de la palabra, Satanás, hermanos, los esclavizó. ¿Estamos aquí? ¿Qué hizo Satanás? Ellos eran hijos de Dios. Ellos señoreaban sobre la tierra. ¿Estamos acá? No eran sirvientes, eran hijos de Dios. Pero en el momento que Satanás los atrapa, los convierte en sus servidores. ¿Estamos aquí? ¿Eso trae ruina o no trae ruina? Trajo la ruina para ellos y para toda la humanidad. ¿Estamos aquí? Pero tenemos que entender algo claro como iglesia. Tenemos que entender con quién es la lucha. ¿Estamos aquí? ¿Con quién es la pelea? Hoy en día la iglesia sigue peleando contra las iglesias. ¿Por qué peleamos las iglesias contra las iglesias? ¿Por qué se pelean incluso, lo voy a decir sin micrófono, los pastores con los pastores? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué? Porque hay una influencia y no nos damos cuenta. Estamos aquí. La ruina en la tierra entró por causa del diablo. El diablo engaña al hombre. Cuando el diablo logra el engaño, mete la ruina. Cuando el diablo logra engañar al hombre, mete la miseria, mete la infelicidad. Lo que era felicidad se vuelve infelicidad. Lo que era luz se vuelve tiniebla en el hombre. ¿Estamos acá? Dice la palabra de Dios en Juan 1:4 que en Cristo, en la palabra, está la vida. ¿Estamos aquí? En la palabra está ¿qué? La vida. ¿Qué quiere decir? Que en la palabra de Dios está el Espíritu Santo y en la palabra del diablo está el demonio. ¿Estamos acá? ¿Sí entendemos eso? Diga conmigo, en la palabra de Dios está la vida, porque la palabra es Cristo. Fuera de la palabra de Dios no está el Espíritu Santo. Fuera de la palabra de Dios está el diablo. ¿Estamos acá? Y en eso tenemos que tener cuidado, tenemos que entender esto. El diablo logra engañar a Adán y Eva y les introduce el pecado. Diga conmigo pecado. Tenemos que entender muy claramente y muy concisamente qué es pecado. Yo hago una pregunta. Adán y Eva mintieron, robaron. Algunos dicen que ellos, su problema fue intimidad sexual. Perdón porque lo digo. Eso no fue así, porque Dios les dijo multiplíquense. ¿Cuál fue el pecado que cometieron? Salirse de la palabra escrita. ¿Qué es pecado? Pecado es no estar en dirección con Dios. ¿Qué es pecado? Quiere decir que ellos salieron de la palabra. Escríbalo. ¿Qué es pecado? No estar direccionado con Cristo. Escríbalo. Ellos salieron de la dirección de qué? De Cristo. Escríbalo. ¿Qué es pecado? ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? Salirse de la dirección de quién? De Cristo. ¿Qué es pecado? Número 2, no estar en armonía.
la palabra de Dios. Ellos dejaron de estar en armonía ¿con quién? Con la palabra de quién? De Dios. ¿Sí se está entendiendo? O dígame, alguien quiere decir algo. ¿Cuál fue el pecado que cometieron? Salieron de la dirección de Cristo. ¿Estamos aquí? Se salieron de la palabra, salieron de la armonía con la palabra de Dios. Y eso es pecado. ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando ellos comen el fruto prohibido. Que el fruto no se trataba del fruto, como cuando Sansón no se trataba del pelo, sino de la palabra. ¿Estamos acá? Entonces, amados hermanos, no que en la locura me vino a la mente, ya en mi tierra pasó, y no dudo que acá también. Hay hermanas que no se cortan el pelo porque van a perder el poder. El pacto está en Cristo. ¿Estamos acá? ¿Cuánto dicen amén? El poder está en Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, ¿qué es pecado? Salirse de la palabra de Dios. Eso es pecado. Ellos al salirse de la palabra de Dios cometieron ¿qué? Pecado. Y el pecado trae una consecuencia. Dice Romanos que la paga del pecado es muerte. ¿La paga del pecado es qué? Muerte. El pecado ocasiona muerte y muerte es separación. ¿Estamos acá? La palabra muerte significa separación. ¿Lo ven? ¿Saben eso? Diga conmigo, la palabra muerte significa separación. ¿Qué quiere decir muerte? Cuando Adán y Eva caen bajo el engaño de Satanás, porque ellos son, repito, víctimas. ¿Son qué? Diga conmigo, víctima. 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 Ya te decía que era una cosa. Pregunto, ¿quién fue el culpable? ¿Quién es el culpable cuando un matrimonio se rompe? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién es el culpable de que se está cortando del cuello en una vida? Si nosotros logramos hoy entender lo que estamos hablando, estos mensajes, vamos a ver el mundo con otros ojos, con los ojos de Cristo. No con los ojos de religión, ni con los ojos de legalismo. Estamos acá, y yo fui legalista también. ¿Cuántos han sido legalistas? Creo que en la iglesia todo. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿de qué tipo de viejo? ¿Se entiende? Ok, entonces muerte, diga conmigo muerte. La palabra separación, la palabra muerte significa separación. ¿Qué quiere decir? Que cuando Adán y Eva son engañados por Satanás, cometen pecado. ¿Qué es cometer pecado? ¿Qué es cometer pecado? ¿Qué es pecado? Separación. ¿Qué es pecado? Separación. Salirse de la palabra. Quiero que quede claro esto porque ya estoy terminando casi, pero quiero repetir esto porque quiero que quede claro. ¿Cómo empezó el problema en Adán y Eva? ¿Por culpa de qué? ¿Quién es el culpable? Entonces no fue la suegra, ¿verdad? No, Adán no tenía suegra. Es que mi suegra. No, tenemos que ubicar al enemigo. Tenemos que dejar de pelearnos entre nosotros. Porque hay gente que se pelea entre ellos. ¿Estamos acá? Por tu culpa, ya ven que no. Miren, tenemos que ubicar al enemigo y entender quién es el que ataca. ¿Estamos aquí? En ese tiempo, pues el diablo se le metió a un animal. ¿Estamos aquí? El diablo siempre se le anda metiendo a un animal. Y escúchenme esto. ¿Qué diferencia hay? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un hombre, un humano sin la imagen de Dios y un animal? Es lo mismo. ¿Quién es peor? ¿Un animal o un hombre sin
agarrar a sus animalitos con la boca y llevarlos a otro lugar y aquí sin cuidarlos. Y hay padres humanos que han matado a sus hijos y se los han comido en tamales. ¿Me entienden? ¿Entienden la tragedia tan grande que se metió a la tierra? Y nosotros tenemos que cambiar nuestra mirada y tenemos que meternos al sentir de Dios y entender el Evangelio correctamente para que las almas se salven verdaderamente. Amén. Es necesario que podamos entender el significado de este problema. ¿Qué les estamos dando ahora? El Evangelio. El Evangelio, en la primera conferencia vieron todo lo que Adán y Eva tenían, pero estamos mirando que lo perdieron. Mira conmigo, lo perdieron. Estamos mirando cómo fue que lo perdieron. Si usted y yo no logramos entender esto, escúcheme, porque ellos así como recibieron, lo perdieron. Diga conmigo, lo perdieron. Si no entendemos cómo lo perdieron, este punto es importante para nosotros. Estamos aquí porque el diablo sigue atacando. Y está atacando a los que están hoy en el huerto. No va a atacar al que no tiene nada. Estamos aquí. Logró el diablo meter la muerte. Diga conmigo, muerte. La paga del pecado es muerte. Diga conmigo, muerte. Separación. ¿Qué quiere decir? Que cuando Adán y Eva cometen pecado, se salen de la palabra, ellos quedan separados de Dios. ¿Quedan qué? Separados de Dios. Hubo una separación. El hombre no cayó muerto inmediatamente físicamente, hubo una muerte espiritual. ¿Qué dice en Efesios capítulo 2? Alguien que lo pueda leer rápidamente. Efesios capítulo 2. 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia dice que nosotros, la iglesia, estábamos ¿qué? Muertos. ¿Estábamos qué? Muertos. En delitos y pecados. Porque si tú vas ahorita y le dices a alguien que está muerto, te va a decir que está loco, que nosotros estamos locos. Pero ¿cómo me dices tú que yo estoy muerto si yo estoy comiendo un plato de carne? ¿Cómo me dices que estoy muerto si yo ando aquí disfrutando, dice vivito y corriendo, dicen en México? Decimos en México. Pero no saben, la humanidad no sabe, y la iglesia tiene que entender que toda la humanidad cayó bajo estas raíces y que toda la humanidad entró en muerte espiritual. Toda. ¿Estamos aquí? Toda la humanidad, todos los niños que están naciendo ahora, están naciendo bajo un problema espiritual. Claro, no es lo que veo el problema, pero a cierta edad, cuando empiecen a discernir entre lo bueno y lo malo, ellos tienden a hacer todo lo que estas raíces le indican. ¿Estamos aquí? Y empiezan a mandar ciertos frutos que vamos a ver en el siguiente mensaje, que no lo voy a meter ahí ahora. ¿Sí? Tenemos que entender que la humanidad está bajo un problema fundamental, pero la iglesia tiene ojos diferentes. La iglesia quiere restaurar cosas que la Biblia no dice. En México pasa, y no dudo que en Panamá también. ¿Estamos aquí? Tengo que ser sincero. Miramos nosotros al borracho y queremos tener. Yo fui drogadicto. Yo fui drogadicto 8 años de cocaína inhalada. ¿Sí? Otra cosa más. A lo mejor se vaya a otro lugar, ¿no? A veces me piensan, no. Pero, y yo cuando vine a Cristo, escúcheme, lo dice el testimonio rápido, tiene que ver con el mensaje. Yo le daba gloria a Dios porque me quitó los drogadictos, pero yo no entendí en realidad lo que Cristo me había solucionado. Quiero que entendamos esto. Hay gente como nosotros que venimos del mundo malo, o de la droga, o del vicio, o de cosas malas que hicimos, pensamos que nosotros nos miramos en los frutos que hacíamos, pero en realidad no entendemos la raíz que Cristo solucionó. Quiere decir que nosotros, toda la humanidad que está ahorita sin Cristo, trae encima al diablo, está viviendo una vida fuera de Dios y sin Dios no pueden ser felices y están bajo la muerte espiritual. Diga conmigo, muerte espiritual. Porque entró en la muerte espiritual. Uno, muerte espiritual.
espiritual. ¿Estamos aquí? ¿Qué es muerte espiritual? Estar separado de Dios. Todo el que está separado de Dios tiene muerte, ¿qué? Espiritual. Pero también entró, cuando Adán y Eva se salen de la palabra, entró también la muerte física. ¿Sí? Muerte física. El hombre que no iba a morir, ahora se estableció que el hombre iba a morir físicamente. ¿Estamos aquí? Y no termina en todo. La Biblia termina hablando de una muerte eterna. ¿Dónde es esa muerte eterna? ¿Dónde? Dice la Biblia que murió el rico y fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde? Entonces miramos todo lo que ocasiona estas tres raíces. El hombre, Adán y Eva, caen bajo esta situación y esta maldición, este problema se trasladó a todas las generaciones. ¿Estamos aquí? Y la iglesia tiene que entender, y tenemos que ser contundentes en el mensaje y entender que la humanidad está sin entender esto. Ellos no saben esto, pero hoy salimos a la calle y solo les hablamos del infierno y no les hablamos del problema en el que están metidos. Ellos no lo entienden, porque la iglesia no lo entiende hoy. Lo primero que tenemos que entender esto somos nosotros. Tenemos que abrir nuestros ojos a la luz de las Escrituras, porque todas las iglesias están predicando Biblia, todas las iglesias predican Biblia y todas las iglesias dicen Cristo, pero el mensaje está incorrecto. ¿Estamos aquí? ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Salirse de la palabra. ¿Qué problema hoy enfrenta la iglesia? Mire esto, diga conmigo raíces. ¿Será que nosotros podamos dar un buen fruto así? ¿Será que Adán y Eva podían ser felices y seguir haciendo todo lo que hacían antes de pecar así? Ya no se podía. Por eso dice Lucas 6:39, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de la zarza y se ven líneas, racimos de espinos. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón es lo que habla la boca. Y dice en Mateo capítulo 16, por sus frutos los conoceréis. Dice, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. 17, así todo buen árbol da buenos ¿qué? Frutos. Mas el árbol ¿qué? ¿Cuál era el árbol bueno? Adán y Eva eran un árbol bueno, porque sus raíces eran Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. ¿Quién estaba en ellos? Cristo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que toda la Trinidad está contenida en Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos dicen amén? No puede estar la Trinidad en una persona que no tenga a Cristo. Y Cristo es la palabra. ¿Se entiende? Ok. Entonces, amados hermanos, en el mensaje que sigue ahorita que dé lugar, van a ver lo terrible que estamos como iglesia. Y los cambios tremendos que vamos a ver, porque vamos a mirar cuál es el fruto que emana de estas tres raíces. ¿Estamos aquí? Vamos a mirar ahorita cuál es el fruto que sale de estas tres raíces. ¿Sí? Y quiero que entiendan algo. Todo este problema es una herencia mala que vino y que se manifestó desde el pueblo de Edén. ¿Estamos aquí? Por eso dice la Biblia que no puede dar lo malo, dar buenos frutos. Dice, el árbol malo da malos ¿qué? Malos frutos. Dice, no puede dar lo bueno, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los ¿qué? Los conoceréis. Por eso no se trata solo de venir a la iglesia. Tenemos que entender, tenemos que buscar, entender, conocer verdaderamente a Cristo y su mensaje. ¿Estamos aquí? Porque todos nosotros, si
citamos Biblia, pero si la citamos incorrectamente nos estamos matando a nosotros y estamos asesinando gente desde el púlpito. Entonces decimos, pues ya gané dos, ya vienen al templo, pero son más malos que el diablo. ¿Me entiendes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? En la iglesia hay gente que se está peleando cada rato. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay una maldición heredada. ¿Estamos aquí? Oye, pero ya confesaron a Cristo, pero no lo conocen. Porque no es lo mismo confesar y conocer. ¿Estamos aquí? Necesitamos conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero no a Jesús el mecánico, no a Jesús el verdadero, porque hay muchos Jesús. ¿Estamos aquí? Necesitamos conocer a Jesús el Cristo. Amén. Así que miramos, hermanos, este problema, bajo estas raíces, bajo este problema fundamental, toda la humanidad entró en este problema. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos. Yo le hago una pregunta. ¿Usted ve que los niños que están naciendo ahorita no están naciendo bajo este problema heredado? Bueno, pero mis hijos son cristianos, bueno, ya tienen una promesa. Pero ellos a cierta edad van a tener que encontrarse con Cristo para salir de este problema. ¿Estamos aquí? ¿O no? ¿O ya porque tú eres cristiano ya le dejaron ellos la salvación? Es una pregunta. ¿Y dónde están nuestros hijos? ¿Están en el templo? ¿Están sirviendo a Dios? Tenemos que ver con los ojos de Dios. Necesitamos entender que este problema es el que la iglesia tiene que solucionar. Si nosotros como pastores no entendemos que esta es la raíz de todos los males, de todos los problemas humanos, esta es la raíz, vamos a predicar religión o libertinaje. ¿Cuánta gente hoy, incluso no me lo toma mal, yo prediqué mucho tiempo sin entender esto? Estamos aquí. Y la gente se emociona, pero sigue bajo esta raíz. Este problema fue heredado. Diga conmigo, heredado. ¿Cuándo termina este problema? ¿Hasta cuándo va a terminar este problema? ¿Hasta cuándo? Hasta que la gente se encuentre con Cristo, con el Evangelio. ¿Y se va a predicar qué? Ese es otro tema, pero nosotros como iglesia tenemos que entender esto y llevar la respuesta a la gente. ¿Estamos aquí? ¿Quién es la solución del problema? ¿Quién? Cristo. Diga conmigo, Cristo. Solo Cristo. Amén. Pero estas tres raíces, hermanos, todo árbol emana frutos. Diga conmigo, frutos. Frutos. Y vamos a ver en el siguiente mensaje que frutos emanan estas tres raíces. ¿Estamos aquí? Quiero terminar ahí para que el pastor Gustavo va a concluir con el tercer mensaje. ¿Sí?